Bienvenidos a la clase número 4 de Ventilación Natural del curso Principios de Habitabilidad y Sostenibilidad de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile. Hoy hablaremos sobre el viento y sus principales características, para después adentrarnos en ventilación natural y revisar algunas estrategias y tecnologías. Se espera que al finalizar este video aprendan sobre la importancia de la ventilación natural y puedan aplicarla en sus proyectos. Y recuerden que este video es fundamental para realizar el ejercicio 3. Entonces, comencemos. El viento en la atmósfera terrestre es una corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión. El viento es muy importante para dimensionar estructuras de edificios, diseñar pensando en el confort de los peatones, proveer de ventilación natural en los edificios, ayudar a dispersar la concentración de contaminantes para la generación eólica de energía eléctrica, mejorar el confort térmico y disminuir el consumo de energía. La medición de la velocidad y dirección del viento se efectúa con instrumentos registradores llamados anemómetros, que disponen de dos sensores, uno para medir la velocidad y otro para medir la dirección del viento. Para que las mediciones sean comparables con las mediciones efectuadas en otros lugares del planeta, las torres con los sensores de velocidad y dirección deben obedecer a las normas estrictas dictadas por la Organización Meteorológica Mundial. Para trabajar con el viento será necesario utilizar la rosa de los vientos, que es el equivalente a la carta solar que ocupamos en el ejercicio 2 de radiación solar e iluminación natural. La rosa de los vientos es un gráfico que caracteriza la velocidad, dirección y frecuencia del viento a lo largo de un tiempo, mensual o anual, en una ubicación específica. Pero, ¿cómo leemos una rosa de los vientos? Lo primero es no dejarse intimidar por el gráfico, porque contamos con 3 sencillos pasos que detallaremos a continuación. Primer paso, identificar y leer las leyendas. En este caso, solo tenemos dos, una ubicada en el lado izquierdo de la pantalla y otra en el lado derecho. La del lado izquierdo nos muestra las estadísticas de una localidad o región específica: latitud, longitud, día, hora. La leyenda de la derecha nos presenta la frecuencia, es decir, la cantidad de horas en la cual el viento tiene una dirección y velocidad determinada. El color más oscuro presenta el menor valor, es decir, 29 horas, mientras que el más claro alcanza las 297 horas. De este primer paso podemos concluir que estamos viendo los datos anuales de Santiago de Chile. Paso 2. Apunta a entender los componentes del gráfico. Las dos rectas interceptadas perpendicularmente en sus extremos acogen los 4 puntos cardinales: norte, este, sur, oeste. Mientras que sobre estos ejes se ubica la velocidad del viento en kilómetros por hora, que incrementa constantemente su valor desde el centro a los extremos. Sobre estos valores se dibujan circunferencias concéntricas para proyectar dichos valores en los 4 ejes. Paso 3 y final. Debemos identificar dentro del gráfico la sección con el color más claro. Desde esta sección tenemos que proyectar un eje desde el centro hacia el borde exterior y localizar el punto de intersección con las circunferencias de la velocidad. El resultado será el siguiente. Para Santiago de Chile, el viento analizado anualmente predomina la dirección suroeste, donde 297 horas, es decir, 12 días aproximadamente, alcanzan una velocidad de 15 km por hora. Advertencias. A pesar de que las rosas de los vientos tienen características similares, es necesario el estudio minucioso de la leyenda para evitar confusiones y así entender exactamente lo que se representa. La circulación atmosférica es un movimiento del aire a gran escala y, junto con las corrientes marinas, el medio por el cual el calor se distribuye por la superficie de la Tierra. A causa de las diferencias entre agua y tierra, de latitud y de altitud, se crean zonas en las que el aire más caliente y ligero asciende, mientras que el aire más pesado y frío desciende. Estas diferencias de presión son las causantes de los vientos. El viento adquiere diferentes movimientos al interior de las ciudades, situación que influye en la calidad de vida de las personas. Tanto las calles, los edificios y las áreas verdes alteran la velocidad y la dirección del viento. Por ejemplo, en las ciudades la velocidad del viento es menor que en los campos. Esto se debe principalmente a la elevada rugosidad de la superficie urbana, con diversos volúmenes verticales que ponen un obstáculo para la circulación del aire y que provocan una importante reducción del viento, frente a la periferia de la ciudad donde no tenemos tantos obstáculos. Las características morfológicas del entramado urbano arrojan movimientos particulares como el piramidal, remolino,
sombras de vientos, canalización, barrera, venturi, malla, entre otros. Al analizar en detalle cada elemento morfológico de la ciudad, podemos sintetizar que las calles anchas favorecen la canalización del viento y en estos las velocidades del viento son elevadas. En cambio, las calles estrechas provocan una importante disminución de la velocidad del viento y los edificios altos provocan una importante alteración del flujo aéreo, exponiéndolos a mayores turbulencias con respecto a los edificios bajos. El fenómeno de la isla de calor también tiene un efecto importante sobre el viento. Así, las temperaturas más elevadas en el centro urbano durante la noche favorecen la convergencia de vientos hacia el centro. Es decir, la isla de calor provoca que los vientos flojos tengan una velocidad más elevada al centro de la ciudad durante la noche respecto a las afueras. Hemos revisado el comportamiento del viento a macroescala. No obstante, también necesitamos conocer las respuestas internas de las edificaciones. Por ello, hablaremos de aire, que es una mezcla incolora de gases en proporciones ligeramente variables, compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.93% de argón, 0.04% de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases. Sin embargo, nos vamos a detener en el dióxido de carbono, que es uno de los contaminantes más habituales y que afectan la salud humana. Controlar su presencia en edificaciones es una importantísima ayuda en la salud y confort. Diferentes estudios revelan que los niveles de dióxido de carbono máximo dentro de los hogares, estancias u otros edificios están entre los 400 y 800 partes por millón. También debemos tener presente que las personas al exhalar generan un 4% de dióxido de carbono, siendo esta la principal fuente de CO2 contaminante dentro de las edificaciones. Por lo tanto, es primordial controlar la calidad del aire en los lugares cerrados. Pero, ¿cómo controlamos la calidad del aire? La respuesta está en la ventilación natural, que es una estrategia de enfriamiento pasivo que facilita la producción de corrientes de manera que el aire interior sea renovado por el aire exterior, más frío, oxigenado y descontaminado. Dentro de sus beneficios podemos destacar mejora del confort interior, eliminación de contaminantes internos u olores, reducción del consumo energético. Sin embargo, también presenta algunos desafíos como posibilidad de acceso de ruido al interior del edificio, posibilidad de acceso de agua, insectos o aves si no están bien diseñados los sistemas. Y existen algunas dificultades para controlar la calidad y velocidad del aire. Pero, ¿cómo saber si la calidad del aire interior es buena o mala? Para tener una buena calidad del aire interior se debe renovar de forma permanente, de modo de evitar olores desagradables y riesgos de contaminación por la presencia de partículas, gérmenes o dióxido de carbono. Los requerimientos de ventilación se pueden especificar por suministro de aire a un espacio, es decir, el cambio de aire por hora, suministro de aire por persona, es decir, litros por segundo por persona. En la siguiente tabla podemos ver la tasa de renovación según el uso o destino del recinto. Vamos a realizar un ejercicio para comprender a cabalidad estos conceptos. Mediremos el número de veces que el aire se renueva dentro de un espacio definido a lo largo de una hora. Si tenemos un espacio de 3 metros de largo por 2 metros de ancho por 2 metros de alto y queremos tener 3 ACH, ¿cuántos litros por segundo necesitamos? Primero calculamos el volumen del espacio, que sería 3 por 2 por 2,5 es igual a 15 metros cúbicos. Recuerden que los 3 ACH nos indican las veces que debemos renovar el aire en una hora. Es decir, en una hora debemos cambiar 3 veces el aire. Con esto en mente, multiplicamos 3 por el volumen, es decir, 3 por 15 es igual a 45 metros cúbicos por hora. Pero ojo, nosotros estamos preguntando cuántos litros por segundo necesitamos. Por lo tanto, tenemos que convertir las unidades. Para pasar de metros cúbicos a litros debemos multiplicar por 1000 y para pasar la hora a segundos debemos dividir por 3600. En consecuencia, el resultado será 45.000 litros sobre 3.600 segundos, que al dividirlo nos da la cifra de 12.5 litros por segundo. Pero, ¿qué hay sobre las personas? ¿Cuánto aire requieren? Bueno, la respuesta dependerá de la cantidad de personas y la actividad que estén realizando.
¿Qué quiero decir con esto? Ustedes deben dividir el valor obtenido por el número de personas estipuladas en su espacio. Este resultado deben compararlo con los litros por minuto que requiere cada ser humano. Por ejemplo, si una persona está durmiendo, requiere 6 litros por minuto. Si está sentada, 7 litros por minuto. De pie, 8 litros por minuto. Caminando, 14 litros por minuto. Y corriendo, 43 litros por minuto. Si la relación es igual o mayor, se cumple con los requisitos. Si la relación es menor, usted deberá replantear el proyecto y disminuir la cantidad de personas. Importante, el número de personas al interior de un espacio no solo depende de la calidad de aire disponible, también depende de la carga ocupacional establecida en la norma de construcción. La diferencia de presión entre dos zonas, el ascenso del aire caliente o simplemente el paso del viento, son fenómenos que permiten la renovación del aire. Si bien se trata de un fenómeno pasivo que se produce de manera natural y en el cual no podemos interferir, sí podemos facilitar su formación o eficiencia que necesitamos. A continuación, revisaremos algunas técnicas de ventilación natural. Ventilación de una cara. Esto puede ser a través de una abertura simple o una abertura doble. La abertura simple permite la entrada del viento, pero presenta un bajo rendimiento en los intercambios de aire y la ventilación no puede penetrar muy adentro. Está recomendada para espacios con una profundidad máxima de 4 a 6 metros. Mientras que en la abertura doble encontramos dos ventanas a diferentes alturas en la fachada que incrementan la ventilación por efecto chimenea. Está recomendada para espacios con una profundidad máxima de 7 a 8 metros. Ventilación cruzada natural. Resulta de la creación de una gran corriente de aire entre dos puntos enfrentados que comunican con el exterior. Su uso está indicado para climas cálidos y este tipo de ventilación no solo renueva el aire de dicha instancia, sino también logra reducir constantemente la temperatura y la sensación térmica gracias al paso del aire. Está recomendada para espacios con una profundidad máxima de 15 metros. Efecto chimenea. Se crea mediante la colocación de entradas de aire en la zona inferior de las fachadas y las salidas están en el espacio central y la zona superior. Este fenómeno produce un movimiento ascendente por convección natural gracias a las diferencias de temperaturas. En invierno permite calentar de manera sustancial las estancias y en verano sirve para refrigerar la edificación. Sistema de enfriamiento evaporativo. Esta estrategia hace que el viento pase por el agua. Esto le permite al aire adquirir un porcentaje de humedad que garantiza una mayor sensación de frescor. Se utiliza en grandes edificios y preferentemente en climas secos. Sistema de fachadas ventiladas. Plantea la construcción de una capa exterior paralela a la fachada que genera una cámara de aire intermedia. En esta cámara se produce una corriente por convección que funciona tanto como una ventilación para la humedad y como colchón térmico para la climatización interior. Las estrategias de ventilación deben llegar a definir hasta el último detalle de sus componentes. Por lo tanto, las ventanas son parte fundamental del diseño y un desafío para cualquier arquitecto. La elección correcta de este elemento mejora las condiciones de habitabilidad y potenciará las cualidades de ventilación en el sitio, sin limitar las posibilidades espaciales. La renovación del aire interior de un recinto mediante extracción o inyección es fundamental para asegurar la calidad del aire, mejorar el confort y cuidar la salud de las personas. Espero que les haya sido útil este video. Escríbanme si tienen alguna duda. Dejo 2 videos complementarios para que los revisen y me despido. Será hasta el próximo video.